Buenos días, señoritas y jóvenes. Esta va a ser nuestra primera clase del segundo trimestre. Y como les había indicado, vamos a tomar como texto base lo que está entregando, lo que está planteando el Ministerio de Educación, ya con este multitexto. Entonces, estos conceptos los he sacado de ahí. Y entonces lo que me toca es explicar, ¿ya? Entonces, el título de este tema es Geometría analítica aplicada al contexto y a la tecnología. ¿Ya? Ese es el primer tema y sería el tema fundamental de sexto de secundaria. Ya cada grado tiene un tema así fundamental que sí o sí tiene que llevarse. Y el de sexto de secundaria sería la geometría analítica. ¿Ya? Entonces, cuando se ve geometría analítica, se ve geometría analítica plana y a veces también se ve geometría analítica ya esférica o en el espacio. Esa geometría analítica no lo vamos a ver. Es una geometría un tanto más compleja la del espacio y tal vez en la universidad los que deseen estudiar alguna carrera con matemática entonces la pueden ver. Aquí vamos a ver la geometría analítica plana, ya la que se da en el plano. Entonces, a ver, iremos viendo los conceptos. ¿Qué dice? Dice la geometría analítica fue desarrollada por el filósofo, bueno, y tal vez faltaría aquí añadir matemático, porque ha hecho aporte a la matemática, Renato Descartes o René Descartes. Ya entonces podríamos decir que René Descartes o Renato Descartes es el padre de la geometría analítica. ¿Ya? Este sistema de ejes coordenados se le conoce también como sistema cartesiano. Ya más adelante vamos a ver cómo se arma el sistema cartesiano o este plano cartesiano. ¿Ya? Lleva este nombre de sistema cartesiano en honor al hombre que lo ha creado o que lo ha dado a conocer. Sería Renato Descartes, sistema cartesiano. De ahí viene de su apellido, de Descartes, cartesiano, ya el sistema cartesiano. Ya, entonces, más adelante vamos a detallar en qué consta o en qué consiste el sistema cartesiano. La geometría analítica es la unión del álgebra y la geometría. Estudia las figuras geométricas mediante un sistema de coordenadas. Ya, entonces, bueno, dando a entender o explicando un poco lo que dice aquí. Dice, la geometría analítica es la unión de la álgebra y la geometría. Bueno, en palabras simples podría ser, pero cuando se profundiza la geometría analítica y cuando se lo ve en el contexto así de la matemática pura, esta palabrita de analítico o análisis es bien profundo. O sea, cuando nosotros hablamos de analizar algo, estamos hablando de que vamos a razonar, vamos a descomponer algo y analizarlo, o sea, tratarlo de explicar, entender, razonar, no es así algo tan simple. Cuando hablamos de geometría estamos hablando de que vamos a profundizar los conceptos geométricos, ya dando una razón, un entendimiento. Ya, pero en este caso, en este concepto, dice la unión de la geometría y el álgebra. ¿Ya por qué? ¿Por qué una unión? Porque la geometría, digamos, vemos elementos geométricos como por ejemplo esto, que sería un punto, ya es un elemento geométrico. Podríamos ver un segmento. Un segmento es un conjunto de puntos que tiene principio y final, digamos, empieza en el punto A, aquí veré un punto, y termina en el punto B, un segmento. O si no, un rayo. Ya un rayo es un conjunto de puntos que tiene un inicio pero no tiene final. O una recta, también otro elemento geométrico que es un conjunto de puntos que no tiene principio ni final. Entonces, la geometría, toda la geometría, todos los elementos geométricos, todas las figuras están en base al punto, porque en realidad todos son conjunto de puntos. Un segmento, conjunto de puntos que tiene principio y final. Un rayo, conjunto de puntos que tiene principio pero no tiene final. Y una recta, un conjunto de puntos que no tiene principio ni final. Y si vemos otros elementos, otras figuras geométricas, digamos un triángulo, igual es un conjunto de puntos, no es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos, si se quiere, podría ser la unión de tres segmentos, que a esos tres segmentos le llamamos lados. Ya entonces,
todo en la geometría es un conjunto de puntos. Ahora, estos son elementos geométricos, pero dice la unión del álgebra y la geometría. ¿Qué quiere decir? Que a este puntito o a este segmento ya le voy a asignar valores. O sea, voy a decir esto mide tanto, ¿ya? O si no, voy a dar su ubicación. Ahorita esto está aquí en esta pizarra virtual, está en la parte superior derecha, pero le puedo asignar valores para darle una verdadera ubicación. Puedo decir, este está a 2 metros de tal lugar y a 3 metros, así, o sea, empezar a darle valor, una ubicación, ¿ya? Y en función de darle esa ubicación, se pueden establecer ecuaciones. Y en ese momento en que ya se empieza a dar ubicaciones, establecer ecuaciones, toda la cuestión, entonces ya se está relacionando con el álgebra. Entonces ya no es una simple geometría, ¿no? Este es un segmento, un radio, un punto, es un triángulo y así, geometría pura. Pero ya cuando ya se mezcla con el álgebra, estos elementos geométricos ya tienen una ecuación. Por ejemplo, una recta tiene una ecuación. Ya, entonces este segmento igual puede tener una ecuación. Entonces en ahí ya estaríamos hablando de una geometría analítica. Ya cuando empezamos a relacionarlo la geometría simple con el álgebra, estableciendo ecuaciones y resolviendo esas ecuaciones y también planteándonos los problemas. Entonces todo eso tiene que ver con la geometría analítica. Ya eso es más o menos. Entonces la geometría analítica simplemente podría decir que es la unión del álgebra y la geometría, estableciendo ecuaciones y tal vez tratando sobre las ecuaciones y problemas geométricos utilizando el álgebra. Ya, entonces, a ver, más adelante se va a entender mejor esto cuando vean cómo se va estableciendo las ecuaciones y resolviendo problemas y todo. Ya, entonces, ahora vamos a ver el siguiente subtítulo que es sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué dice? Es un conjunto de valores y puntos permitiendo definir unívocamente la posición de cualquier punto en el plano y o espacio geométrico. Como ya les he dicho, mucho en el espacio no vamos a ver, ya más que todo en el plano. Ya, entonces cuando hablamos, siempre que escuchen esta palabrita sistema, siempre se quiere dar a entender que es un conjunto. En vez de sistema podríamos decir conjunto de coordenadas. O sea, un sistema de coordenadas sería un conjunto de coordenadas. ¿Y qué es una coordenada? Lo que dice aquí. Es un valor, o sea, es un número. ¿Ya? Es un número que puede asignársele a un punto para permitir ubicar algo. ¿Ya? Para ubicar algo en una determinada posición. No puede ser en el plano, en el espacio o en la vida real. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, cuando hablamos de coordenada estamos hablando de un valor, un número que se le asigna a un punto para poder dar una ubicación. Es como decir, ya, digamos que hay dos personas que se citan en un determinado lugar, ya digamos en una esquina, ya digamos que hay así una calle, y ahí dicen aquí, nos vamos a ver en esta esquina, ya, esta esquina es un punto, ya, y va a ser una coordenada, o sea, va a ser una ubicación, o sea, una coordenada es una ubicación, un lugar donde te ubicas. Entonces, ¿cómo yo encuentro? Le dices, voy a estar parado en la esquina entre la calle 2, no sé, por decir, en la calle 2 de Obras y la calle Ecuador, no me estoy inventando. Entonces, uno busca estas referencias y ubica el lugar, ya, entonces, una coordenada es un punto, una ubicación. Pero obviamente en matemática no van a ser en la calle, en la avenida, no, sino a esto se le va a asignar un número, números, valores y voy a decir, este punto está en 3 de aquí y en 2 de aquí, ¿ya? Y lo voy a poder ubicar. Entonces, las coordenadas me sirven eso, para establecer una ubicación, ya para establecer una ubicación. Y esa ubicación no va a ser la misma que este, no, este está ya en otro lugar, ya puede ser que aquí hay otra calle, entonces puede ser entre esta calle y esta calle, y es otro punto, otra ubicación, ya entonces
Un sistema de coordenadas son un conjunto de valores y puntos que me permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto en el plano. ¿Ya? Entonces, una coordenada es un valor, es un número que me permite establecer ubicaciones, lugares. ¿Ya? Seguimos. Después, que nos dice el siguiente subtítulo? Sistema de coordenadas cartesianas. Ya. Entonces, ya no solo es un sistema de coordenadas, sino ya son cartesianas. Entonces, a ver, leeremos qué dice. Está formado por dos ejes en el plano y tres en el espacio, siendo estos perpendiculares que se cortan en el origen. Las coordenadas de un punto cualquiera serán dadas por las proyecciones en el eje de las X, así como en el eje de las Y, como de la distancia entre el punto y el origen sobre cada uno de los ejes. Entonces, cuando hablamos de sistemas de coordenadas cartesianas, estamos hablando de que vamos a establecer un plano a partir de dos ejes. ¿A qué le llamamos ejes? A dos rectas. ¿Ya? Dos rectas que se van a intersectar en un punto, que ese punto se va a llamar el origen. ¿Ya? Y estas dos rectas tienen que ser perpendiculares. Bueno, vamos a pasar al gráfico para que esto se entienda mejor. A ver. Entonces, a ver, dice aquí el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Aquí dice el eje de las Y u ordenadas. Es esto. Esta recta, a ver, lo voy a rayar. Esta recta, porque es una recta. A ver, está medio chueco lo que quería hacer. A ver, así. Ya, esta recta, ya que lo he encerrado aquí. Esta recta es una recta vertical. Ya, entonces esta recta se llama eje. O sea, a esta recta lo voy a llamar eje. Ya, pero es una recta. ¿Qué es una recta? Vuelvo a repetir. Es un conjunto de puntos que no tiene principio ni final. Quiere decir que se extiende en ambos sentidos al infinito. Y es una recta. A esa recta le llamo eje. Y a este eje que es vertical va a ser el eje Y. Ya el eje o la recta vertical es el eje Y. U ordenadas. Ahorita les voy a decir lo que es una ordenada. Pero las ordenadas están en el eje Y. Ya en esta recta Y. ¿Ya? Y la recta que está de manera horizontal, ya, va a ser el eje de las X o abscisas. O sea, a este eje, o sea, esta recta, ya, porque es una recta, es un conjunto de puntos que no tiene principio ni final. O sea, se extiende hasta el infinito en ambos sentidos. Esta recta es el eje de las X, ya, al nombre que le pongo a esta recta es eje de las X o abscisas. Ahorita les voy a explicar lo que es abscisas. Entonces, cuando yo tengo una recta, en este caso vertical, y tengo otra recta, en este caso horizontal, y ambas se intersectan de manera perpendicular, quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra perpendicular? Que su intersección va a formar un ángulo recto, ¿ya? Se van a intersectar y esa intersección va a formar un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, cuando estas dos rectas se intersectan así de esta manera, de manera perpendicular, ¿qué se establece? ¿Qué se forma? Se va a formar un plano. O sea, la intersección de esas dos rectas está formándose aquí un plano. Han formado un plano. ¿Ya? Han formado un plano. Pero para que este plano o este sistema de coordenadas sea cartesiano, ya, para que esta intersección de dos rectas sea cartesiano, estas rectas tienen que estar numeradas, o sea, tienen que ser rectas numéricas, o sea, una recta es un conjunto de puntos, pero cada punto tiene que estar nombrado con un número, o sea, digamos, este punto es el punto 1, este punto es el punto 2, el punto 3, el punto 4, así. O sea, cada puntito del eje de las X, de esta recta X, tiene que tener un número. Y a ese número se le llama coordenada. Ya les he dicho que es una coordenada, es un valor, un número que me indica una ubicación. Entonces, a este punto, al asignarle un número, se está volviendo en una coordenada.
a este punto, al asignarle otro número, se está volviendo una coordenada. Esta es la coordenada 1, esta es la coordenada 2, la coordenada 3. Ya entonces, al establecer un punto o al relacionarlo un número con un punto, se establece una coordenada. Entonces aquí hay varias coordenadas. Y en aquí lo mismo. Al establecer un punto o al relacionar un punto con un número, entonces ya va a ser una recta numérica. Ya, pero esos puntos ya no van a ser cualquier punto, van a ser coordenadas. Entonces aquí hay coordenadas y aquí hay coordenadas. Entonces al intersectarse se forma un plano, y se forma un plano coordenado, porque cada punto del plano lo puedo relacionar con un punto en el eje X y con un punto en el eje Y. Entonces ya va a ser una coordenada en el plano. Entonces todo va a ser un conjunto de coordenadas. Por eso dice el sistema de coordenadas, pero ya hemos dicho que sistema lo entiendo como conjunto. El conjunto de coordenadas cartesianas. O sea, Renato Descartes, ¿qué ha hecho? Establecer un plano coordenado. Y ese plano lo ha llamado sistema de coordenadas cartesianas. O sea, este plano coordenado, este plano con coordenadas ahí adentro, es el plano cartesiano. ¿Ya un plano cartesiano qué es? Un plano en donde hay coordenadas. Ya, entonces así se establece un plano coordenado o un plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, ahora, al, al establecer este plano, ya al establecer este plano por la intersección de estas dos rectas, se forman cuatro cuadrantes. O sea, es como si aquí está el plano, pero estas dos rectas me dividen en cuatro partes. Una parte, dos, tres y cuatro. Y siempre se empieza de aquí, de la parte superior derecha. Entonces, como es 4, entonces cada parte se llama cuadrante, 4 cuadrantes, ¿no ve? 1, 2, 3, 4. Entonces, un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, porque los dos ejes, las dos rectas, tanto la recta X y la Y, lo dividen a este plano en 4 partes. Entonces, siempre empiezo de la parte derecha superior. Entonces, este va a ser el primer cuadrante. ¿Ya? Primer cuadrante. Luego este va a ser el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces empiezo de la parte superior derecha y giro así. Voy en este sentido. Empiezo aquí y voy en este sentido, girando. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Primer cuadrante de nuevo, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Y lo que les había dicho más antes en el concepto, cuando las dos rectas, tanto el eje Y como el eje X se intersectan en un punto. Y ese punto se llama el origen de coordenadas. ¿Ya? Entonces, eje X, eje Y. Ahora, a ver, leeremos estos conceptos. Dice, el sistema de coordenadas cartesianas, ¿qué dice? Está formado por dos rectas, y ya hemos dicho, ¿no? Dos rectas perpendiculares, que significa perpendiculares que forman 90 grados, que se cortan en un punto llamado origen. Ya se corta en un punto llamado origen. Listo, ya está esto. La recta horizontal se llama eje de las X o abscisas. Ahorita les voy a decir que es una abscisa. Ya es el eje de las X o abscisas. Listo. La recta vertical se llama eje de las Y u ordenadas. El eje de las Y u ordenadas. Ya está. El corte de estas rectas forman cuatro cuadrantes, ¿no? Las dos rectas, aparte de formarme el plano, lo dividen este plano en cuatro partes. Cuatro cuadrantes, ¿no? Cuatro partes, cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Listo. Ya está esto. Ahora, ¿qué es una ordenada? ¿Ya? En el eje de las Y, en este eje vertical, una ordenada es el valor, ya, que está dentro de este eje. O sea, ¿qué quiero decir? A un punto que está dentro de este eje, cualquier punto que yo agarre, ese va a ser una ordenada. O sea, aquí está el 4. Entonces esta va a ser la ordenada 4. Aquí está el 3, la ordenada 3. O sea que es una ordenada, es una coordenada que está dentro del eje de las Y. ¿Ya? Y a una coordenada, puede ser el 3, el 2, el 1, no sé, que está dentro del eje
de las x se llama abscisa. Entonces, cada valor, porque ya hemos dicho que una coordenada es un valor, un número. Ya en este caso está relacionado con un punto. Aquí este es el punto 3. Ya este es el valor, esa coordenada. Cada valor, cada punto, cada coordenada que está dentro del eje de las x se llama abscisa. Entonces esta es la abscisa 2, la abscisa 1, la abscisa 4. Ya, y si está dentro del eje de las y, son ordenadas, no coordenadas. Fíjense bien, ordenada. Ya, entonces este es el eje de las ordenadas, porque obviamente cada coordenada que está dentro del eje de las y le vamos a llamar ordenada. Y cada coordenada, o sea, cada número aquí que está relacionado con un punto, se le llama abscisa. Ya, entonces espero que haya quedado claro cómo se establece más o menos un plano cartesiano, porque obviamente todo esto lo vamos a manejar. Entonces veremos. Ahora aquí. Recordemos lo que se ve en cursos inferiores. Siempre nos dicen, ¿no? Para graficar y nos establece a partir del origen, aquí del punto del origen, a la derecha son los positivos. O sea, del origen a la derecha en el eje X es positivo. ¿Ya? Y a partir del origen a la izquierda, aquí serían las X negativas. Ya, entonces a partir del origen a la derecha, positivos. A partir del origen a la izquierda, negativos. A partir del origen arriba, en el eje de las Y, positivo. A partir del origen hacia abajo, serían las Y negativas. Entonces, a la derecha y arriba, positivos. A la izquierda y abajo, negativos. Entonces, un plano, porque ahorita ya hemos establecido que con la intersección de estas dos rectas, este va a ser un plano, el plano cartesiano, que es un plano, un conjunto de puntos. O sea, en todo el plano hay puntos, puntos, puntos. Ya les he dicho en la geometría, todo es puntos. Todo es puntos. Una recta es un punto, o sea, un conjunto de puntos, un segmento es un conjunto de puntos, un triángulo es un conjunto de puntos, y obviamente un plano, que también es un elemento geométrico, es un conjunto de puntos. Entonces hay puntos por todo lado. Entonces, dentro del primer cuadrante, los puntos que estén establecidos aquí dentro del primer cuadrante van a ser positivos. Sus valores de cualquier punto que esté dentro del primer cuadrante, sus valores van a ser positivos. ¿Por qué? Porque fíjense, el eje X, derecha positivo, arriba positivo. Y entonces positivo, positivo, en aquí es ambos positivos. O sea, todos los puntos que estén aquí, sus valores van a ser positivos, ya dentro del primer cuadrante. Ahora, dentro del segundo cuadrante, fíjense, negativo, negativo, positivo. O sea, los valores de los puntos que estén aquí dentro del segundo cuadrante va a ser el primero negativo y el segundo positivo. ¿Ya? Y dentro del tercer cuadrante, negativo, negativo. Entonces, ambos valores, cualquier punto que esté dentro del tercer cuadrante, sus valores van a ser negativos. Y del cuadrante 4, ya, fíjense, positivo, negativo. O sea, los puntos que estén dentro de este cuadrante, del cuarto cuadrante, el primero va a ser positivo y negativo. Ya, entonces, esto es importante saber para cuando me den puntos que tengo que colocar aquí dentro del plano, y yo al solo ver el signo de cada punto sepa en dónde está, si está en el primero, segundo, tercero, cuarto. Tal vez ahorita no me está entendiendo bien, pero cuando empecemos ya a utilizar los puntos, a graficar, a resolver problemas, todo, se van a acordar de esto. Entonces esto les va a servir de mucho. Ya vamos a volver a esta imagen más adelante cuando ya resolvamos ejercicios y se van a dar cuenta que esto es útil. Bien, entonces este es otro concepto muy importante, lo que es el par ordenado, porque si sabemos lo que es un par ordenado, vamos a poder ubicar en el plano. Uno dice, ¿cómo voy a ubicar un par ordenado?
Y antes de leer el concepto, o tal vez leeremos primero y ahorita les explico, ¿ya? Para ordenar. En matemáticas, un par ordenado es una pareja de elementos donde se distingue un elemento de otro. El par ordenado, cuyo primer elemento es x y el segundo elemento es y, se denota por, entre paréntesis, x, y. El primer valor x pertenece al eje horizontal x o eje de las abscisas y el segundo elemento y pertenece al eje vertical y o eje de las ordenadas. Y ahora, a ver, en el nombre lo dice todo. Par, par. La palabra par significa dos. ¿Dos qué? Dos elementos. ¿Ya? Dos elementos. Par. Ordenado. Tiene que tener un orden. Ya no es lo mismo. A ver, si digamos Juan tiene más votación, va a ser el primero porque tiene más votación. 2, digamos Pedro tiene menos votación, ocupa el segundo lugar. Y lo que dicen es que el primero va a ser presidente y el segundo va a ser vicepresidente. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el orden importa. El que es primero es presidente y el que es segundo es vice. No da lo mismo que Pedro sea primero y siga siendo vicepresidente. No, o sea, el primero, el que tenga mayor votación, es presidente y el segundo es vicepresidente. O sea, el orden importa. Por mayor votación, él es primero y él es segundo. Hay ese orden, primero, segundo, ¿ya? Y de acuerdo a ese orden, asumen una determinada responsabilidad. Entonces, par, ordenado, par, dos elementos, ordenado, que tiene que tener un orden. O sea, algo es primero y algo es segundo, ¿ya? Y al establecerse ese orden, significa que si yo cambiara el orden, ya no sería lo mismo. Ya eso se tiene que entender. Ordenado, que guarda un orden. Este es primero y este es segundo. ¿Ya? Y si se cambia el orden, quiere decir que ya no es lo mismo. ¿No? Juan puede llevar la presidencia de una determinada forma, porque es una persona, pero Pedro llevaría otra. O sea, si él es primero, va a ser presidente y lo puede llevar de una manera. ¿Ya? Y si él es primero, lo lleva de otra forma. O sea, no es lo mismo que él sea presidente que él. Entonces el orden importa. De la misma manera, par ordenado. Dos elementos que tienen que guardar un orden. ¿Ya? Dos elementos que tienen que guardar un orden. ¿Cuáles van a ser esos dos elementos? Van a ser, como dice aquí, una X y una Y. O sea, va a haber dos elementos, una X y una Y. Y tienen que tener ese orden. ¿Ya? Tienen que tener ese orden. A ver, entonces, un par ordenado que son dos elementos. Una X y una Y. Dos elementos. Para distinguirlos y establecer que son dos elementos, los tengo que separar con una coma. ¿Ya? Par. Dos elementos separados por una coma. Porque si no los separara, parecería que por ahí es XY, un solo elemento. Pero no, son dos. Entonces, para que se note que son dos, tengo que separarlos con una coma. Ya, entonces par. Ordenado. Ya, entonces para que esto se entienda que es un par ordenado, aparte de separarlos que sean dos elementos, tienen que estar dentro de un paréntesis. Ordenado. ¿Cuál es el orden? Primero es la X y segundo es la Y. Tienen que tener ese orden. Si yo cambio el orden, podría cambiar. Podría ser Y, X. Y es otro orden. ¿Ya? Entonces, esto ya sería otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, lo que se va a manejar es esto. Que es un par ordenado, dos elementos que tienen un determinado orden. ¿Cuál es ese orden? Que el primer elemento es una X y el segundo elemento es una Y. ¿Cómo se denota? De esta forma. Anoto los dos elementos X, Y, los separo con una coma y encierro en un paréntesis.
esta X pertenece al eje de las X, al eje horizontal. O sea, esta X va a ser una abscisa, ya va a ser una coordenada del eje X. Y esta Y va a pertenecer al eje vertical. Y esta coordenada va a ser una ordenada. Este va a ser una ordenada y esta va a ser una abscisa. Y ambos son un par ordenado. Un elemento del eje X, un valor del eje X y un valor del eje Y. Juntos forman un par ordenado. ¿Y qué es un par ordenado? En el plano, un par ordenado es un punto. Y eso también tiene que ser. Un par ordenado en el plano es un punto. Ya es un punto. Un par ordenado es un punto. Ya cuando empecemos a ver ejemplos, todo eso van a entender mejor. A ver, pasaremos al siguiente gráfico. Ya. Con este gráfico vamos a terminar. Ya, entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ahora ya están con números, ¿no? A partir del origen, de aquí del punto del origen, a la derecha son positivos. 1 positivo, 2 positivo, 3, hasta el 10. Y a la izquierda negativos, ¿no? Menos 1, menos 2. Hacia arriba positivos. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y abajo negativos, ¿no? Derecha y arriba positivos. Izquierda y abajo negativos. Y fíjense, aquí hay un punto, ¿ya? Los puntos siempre se denotan con letras mayúsculas. Este va a ser el punto P. ¿Y qué es un punto? En el plano es un par ordenado. ¿Y qué les he dicho que es un par ordenado? Son dos elementos, uno que pertenece al eje X, que es una X, que es una abscisa, y otro elemento que es una Y. Entonces fíjense aquí el punto P, que es un par ordenado. Lo estoy nombrando P con mayúscula porque los nombres de los puntos se les nombra con letras mayúsculas. El punto P, que es 7,4, un elemento en X, fíjense, no es el eje X, 7, un elemento X, una abscisa 7 y una ordenada en 4. ¿Ya? Y fíjense los signos, ambos positivos. No habíamos visto el otro cuadro. Aquí hay otro punto, este P, pero aunque debería diferenciarse, debería haber sido P sub 1, tal vez este P sub 2 y este P sub 3. Este es el punto P, P sub 1 para diferenciarlos, porque no son los mismos puntos. Entonces este punto P, igual con letra mayúscula, el primer elemento siempre es X, por eso par ordenado, que es un punto en el plano, un par ordenado. Un par, dos elementos, el primer elemento X y el segundo elemento Y. Entonces, menos 4 en X, no un elemento X, aquí está menos 4, menos 4. Y el segundo elemento Y, 7. Ya, entonces, son las coordenadas del punto P sub 1. Y el hecho que es una coordenada, o sea, hay una coordenada dentro del eje Y, que es una coordenada, un punto que está relacionado con un número. Y en el plano, un punto es un par ordenado. Este par ordenado es una coordenada en el plano. ¿Ya? En el eje, o sea, en una recta, una coordenada es un simple punto. Ya es un simple punto, un simple número. Pero en el plano, un punto, o sea, una coordenada es un par ordenado, o sea, ya no es un simple número, ya son dos. La coordenada en un plano es un par ordenado, o sea, dos números que establecen esa ubicación. En una línea recta es un simple punto, es un simple número, es un simple valor, pero en el plano ya son dos números que me van a decir la ubicación de este punto. O sea, este punto es una coordenada. Una coordenada, un punto en el plano es un par ordenado. Dos elementos que me establecen su ubicación. ¿Ya? Entonces aquí hay un punto, este es el punto P sub 2, y el hecho. Primer elemento siempre una X, segundo elemento siempre una Y. Y en este caso es menos 8 en X y menos 6 en Y. Este otro punto, el punto P sub 3, siempre el primer elemento una X y siempre el segundo elemento una Y. 9 y menos 3. ¿Ya? Y fíjense los signos. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. O sea, así se establecen los signos en los diferentes cuadrantes. ¿Ya? Y está relacionado obviamente a esto que se ha aprendido desde los cursos inferiores. Del punto del origen a la derecha, positivos,
en el eje X, del punto del origen hacia arriba, en el eje Y, positivos, negativo a la izquierda, negativo abajo, ¿no? Positivo a la derecha, positivo arriba, negativo a la izquierda y negativo abajo. Ya. Entonces, quedaremos ahí. Vamos a seguir viendo algunos conceptos en la siguiente clase. Si es posible, vamos a hacer algunos ejercicios para que esto se entienda bien, porque esto de ubicar puntos, todo, no tendría que generar confusiones, tiene que dominarse bien, ¿ya? Porque a partir de esto vamos a resolver más adelante problemas y a veces se tiene que graficar, entonces uno tiene que manejar bien la ubicación de los puntos. Pero como estamos empezando, entonces si se ha entendido aceptablemente, medianamente bien, entonces súper. Conforme vayamos haciendo ejercicios se va a entender tal vez mejor y ya para más adelante cuando ya entremos a algunas fórmulas que vamos a establecer donde se van a resolver problemas mediante ecuaciones, todo eso, entonces ya va a ser más fácil hasta hacer las gráficas. Bueno, entonces, estudiantes, sería eso todo por la clase de hoy, por la videoclase de hoy, y nos vemos la siguiente. Espero que tengan un muy buen día, que les vaya bien en el resto de sus clases.